Isaí presentó cada hijo suyo ante el profeta que buscaba un rey, y los vio, mas pidió: traigan al más joven. Mas nadie a él veía como un rey. Donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Y aún si piensas que tu vida común y simple es, en un momento con su toque cambios has de ver. Donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Pruebas hay y en verdad sueños se destruyen, y es difícil comprender la realidad, pero no va a afectar esa circunstancia, pues el futuro en su mano está. Donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Y aún si piensas que tu vida común y simple es, en un momento con su toque cambios has de ver. Donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Ni por ser el más grande ni el más fuerte elegido fue, mas naciones y aún grandes reyes temblaron ante él. Donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Y aún si piensas que tu vida común y simple es, en un momento con su toque cambios has de ver. Donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Dios ve un gran rey. Buenos días, buenos días. Ponete de pie, por favor, ponete de pie. Hacer un choque los 5 a el que tienes al lado. Y dale un fuerte aplauso al que tienes al lado. Decile gracias por estar aquí. Por favor, ¿por qué no me haces un paneo, por favor, a las cámaras? A ver, miren la cantidad de jóvenes que hay en esta mañana. Un aplauso para todos. Miren, 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 miren.
Algunos tienen una lagaña de 30 gramos, pero bueno, no importa, no importa. Estamos todos contentos, pueden sentarse. Buenos días a todos. Estamos muy contentos de estar aquí. Me voy a presentar porque muchos no me conocen. Me llamo Mario Mulki. Vivo en la mejor ciudad del mundo, Santiago del Estero. Levante la mano, ¿quién conoce Las Vegas? ¿Vos? Bueno, nada que ver, nada que ver. Hemos venido con mi esposa y mis 2 hijos. Estamos aquí sirviendo al Señor en Santiago del Estero. Y estamos muy expectantes para ver lo que Dios tiene para vuestras vidas en esta hora. Yo ayer miraba la cantidad de jóvenes que habían venido de distintos lugares, todos con necesidades diferentes, con angustias, con dificultades. Pero quiero decirte algo. Han pasado 21 días de este 2014, faltan 344 días para terminar. Ya has subido a la barca de este 2014, has navegado 21 días. Te faltan 344 días para llegar al puerto del 2014. Y Dios te ha permitido vivir una semana donde puedas estar con muchos jóvenes, con tus mismas vivencias, una semana para conocer un personaje de la Biblia que te va a impactar como David, una semana que Dios va a hablar a tu corazón y que va a quebrar tu corazón y que vas a salir una persona nueva de este lugar. Por eso en esta hora yo te pido, en el nombre del Señor Jesús, yo oraba antes de venir y decía, Señor, arrodillado al pie de mi cama, decía, Señor, yo no sé a quién les voy a hablar en esta mañana, no los conozco a ninguno. Yo no sé si el que le voy a hablar en esta mañana será un Campbell Morgan, un F.B. Meyer, un Scrooge, un La Cueva, un hombre de Dios que predicará en multitudes y será un gran exégeta, un gran hombre de Dios. Yo no sé. Pero jóvenes como vos, que todos ven un pastor, Dios ve un rey, como decía la canción. Y Dios tal vez en esta mañana, desde esta mañana, Dios te empiece a bendecir. Yo voy a hablar en esta semana de la vida que me han pedido sobre la vida de David. Es un hombre de la antigüedad, un hombre que era como tú y yo, un hombre que pasó desapercibido, en una familia de 8 hermanos. Y vamos a estar viendo David agradando, vamos a estarlo viendo en Belén. Vamos a hacer un pantallazo de su vida pequeña en 2 pasajes. Vamos a viajar al Valle de Ela y vamos a ir a verlo a David luchando. Vamos a verlo luchando con un hombre muy grande que se llamaba Goliat. Y ahí vamos a ver los gigantes de tu vida. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es el gigante que no te deja dormir? Vamos a hablar de los rencores, vamos a hablar de las raíces de amargura con tu padre, con tu madre, con tu familia. Los gigantes del pecado, de la droga. Vamos a hablar de David luchando. Del Valle de Ela vamos a viajar a Jerusalén y vamos a ver a David, lamentablemente, la página negra de su vida, David pecando. David llegó a los 50 años, ya estaba con control remoto. Ya tenía todo organizado, su ejército organizado, se creía más grande de lo que era. Lamentablemente, en vez de ir a la guerra, se quedó en Jerusalén y pecó. Tanto es así que la espada no se apartó de su casa y le vino grandes consecuencias. Una de ellas, no poder hacer el templo. Viajaremos a la cueva de Adulán y contemplaremos a David cuestionando. Y ahí vamos a ver algo que nunca tal vez en tu vida has visto. Vamos a ver a 2 personajes ahí que le cuestionaron a Dios porque no vieron en sus padres terrenales
lo que su Padre Celestial querían. O sea, uno proyecta en su Padre terrenal lo que es su Padre Celestial. Si vos no tuviste relación con tu Padre, no tuviste diálogo con tu Padre terrenal, crees que Dios nunca te dialoga contigo. Si tu Padre terrenal te abandonó, crees que Dios te abandona. Si tu Padre terrenal te despreció, crees que Dios te desprecia. Y te vas a sentir identificado el día viernes cuando hablemos de David cuestionando. Y vas a ver que un hombre como David y un hombre como Isaías, un profeta y un rey que estaban en la cúspide de la vida espiritual, también tenían las mismas vivencias que tenés vos, y que tenés vos, y que tenés vos. No te sientas que sos el único que sufres. La Biblia está plagado de hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, con las mismas debilidades tuyas, con las mismas angustias tuyas. Y terminaremos el sábado, David, aconsejando. Pónete de pie, vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. 1 Samuel capítulo 16, por favor. David agradando. Si me lo puedes subir un poquito. Primera Samuel capítulo 16. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenés? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Dijo Jehová a Samuel. Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena ya tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Verso 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual le dijo, ¿tampoco este ha escogido Jehová? Hizo luego pasar Isaí a Sama y él le dijo, tampoco ha elegido Jehová. Verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Verso, capítulo, 2 Samuel capítulo 5, por favor. Verso 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre toda Israel y Judá. Verso 10. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los cielos, de los ejércitos, estaba con él. Verso 20. Y vino David a Baal-perasim, y allí venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-perasim. Y dejaron sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Verso 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Verso 25, para terminar en voz alta todos, fuerte. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos hasta llegar a Geser. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Queremos que tú nos hables al corazón. Necesitamos escuchar tu voz. Tu voz. Tu palabra. No palabra de hombres. Quédate con nosotros, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Agradando el corazón de Dios. Usted sabe que
la pregunta es ¿por qué David agradaba el corazón de Dios? Y déjame que yo pueda hacer un acróstico de su vida. Con la D vamos a hablar que era desvalorizado por todos, estaremos allí mirándolo. Con la A, amado por Dios. Con la B corta, valiente para quemar ídolos. Con la I, interesado en la voluntad de Dios. Y con la D, dócil a la voluntad del Padre. Ahora, este hombre, David, fue conforme al corazón de Dios. Dice, en primer lugar, ahí está la familia de David, ahí están sus hermanos, ahí están sus esposas, ahí está todo el mapa de su familia. Pero en primer lugar vemos que él fue desvalorizado por todos. Un día Dios le dice a Samuel era el profeta, le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí, porque allí yo me he provisto de rey. Y muy de mañana se levanta David, o muy de noche, y empieza a caminar se levanta Samuel y empieza a caminar hacia la casa de Isaí. Y cuando llega a la casa de Isaí, Dios ya había estado en la casa de Isaí. Ya había visitado a sus hijos, ya había mirado el hogar y ya había elegido el rey. En la casa de Isaí se convirtió en una pasarela donde iban a presentarse todos sus hijos y Samuel iba a elegir el rey. Y viene Abinadab, el primer hijo, dice, yo no he elegido este. Y pasa Abinadab. Y pasa Eliab, el primero, yo no he elegido este. Y pasa Sama, y viene una voz secreta de Dios a Samuel, no mires la estatura, no mires lo grande que es. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Ninguno de estos es. Entonces Samuel le pregunta a Isaí, al papá, ¿no tienes algún hijo más? Y dice, cierto, el chiquito, el menor. ¿A dónde está? Está cuidando las ovejas. Llámalo. Y lo hacen venir a David. Ahora, ¿qué pasaría si David vendría aquí? Dice que David era, todas las chicas de aquí del campamento de Monte 2014 quedarían enamorados. Dice que era rubio, hermoso parecer y era atractivo. ¿Te gustaría uno así a vos? Dice que él entra y dice, este es el rey que se ha elegido y se ha provisto Dios. Queda aún el menor. Ahora, querido joven, tal vez en esta noche, en esta mañana, vos te sentís así. Te sentís el menor de todos. Te sentís el olvidado por todos. Te sentís que nadie te quiere. Que tu compañero de estudio es mejor que vos. Y sientes que tienes complejos en tu vida, complejos en tu corazón. Te sientes el menor. Dice la Biblia que nosotros tenemos que pensar que cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios. Dice el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, ¿dónde miré de tu espíritu? Si fuera a los cielos, allí tú estás. Si bajaré al Seol, allí tú estás. Y dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. El embrión es el óvulo fecundado. Dios te hizo con tus manos. Cada vez que vos te miras al espejo y tienes complejo corporal porque no te gusta tu nariz, porque una oreja es más baja que otra, porque no te gusta tu rostro, tu cara, tu cuerpo, le estás diciendo a Dios, Dios, tu creación ha sido perfecta para todos, pero para mí te equivocaste. Eras diestro y me dibujaste con la zurda. ¿Por qué me hiciste tan fea? ¿Por qué no me hiciste linda como tal persona? Queda aún el menor. Nos sentimos menor que otros. Complejo corporal, complejo intelectual. ¿Por qué los otros son más capaces que yo? ¿Por qué el otro puede aprobar todas las materias y yo no? Complejo económico.
¿por qué nací en un hogar pobre? ¿Por qué no nací como fulano de tal en un hogar rico? Que las vacaciones se las toma en Australia, en México, en Cancún, en el Caribe. Yo con viento a favor me voy ahí a la orilla del río. Y no tengo ni para el colectivo. Yo quiero decirte en esta mañana, querido joven, que Dios te preparó el lugar donde naciste. ¿Me escuchaste bien? No eres un accidente de Dios. Dios te creó con tu forma, con tu molde. Pero no solo esto, David era amado por Dios. Porque dice que David iba adelantando. Y iba adelantando porque Jehová estaba con él. Ahora, yo quiero decirte algo. Cuando vamos al contexto histórico, dice la Biblia que él iba adelantando. Claro, él había sido hasta ese momento rey en Hebrón. Poquito tiempo. Pero necesitaba ser reconocido como rey en todo Israel. No solo en la parte sur, sino en la parte norte. Entonces, Abner había preparado, había una lucha entre la casa de Saúl, que era la casa del anterior rey, con la casa de David, era él. Había una lucha, una pugna, una pelea. Porque en el tiempo Abner había preparado a un Isboset para prepararlo, para hacerle la competencia a David. Y como alguien cuando quiere hacer algo carnal le sale mal, murió Abner y Isboset se cayó. ¿Y qué pasó con David? Dios estaba con David. Y dice que Dios estaba con David y lo iba levantando y lo iba adelantando, iba adelantando. Iba extendiendo sus dominios, iba siendo reconocido. Porque dice la Biblia que después que aún era el menor, ese menor, el que fue olvidado por todos, fue elegido rey. Tal vez tú en esta mañana te sientes olvidado por Dios, olvidado por tus amigos, olvidado por tus vecinos, olvidado por las circunstancias. Y Dios en esta hora te está diciendo, yo quiero hacer algo en tu vida. Yo quiero tocarte, yo quiero bendecirte, yo quiero levantarte. Yo quiero equilibrarte. Ahora, cuando uno mira la vida de David, se da cuenta que cómo él iba adelantando. Mira lo que dice 1 Samuel 16, 18. Dice que uno de los criados le dijo estas características de David. Sabe tocar, él tocaba el arpa, porque era músico. Era valiente, era vigoroso, era hombre de guerra, era prudente en palabras, era hermoso y Jehová estaba con él. Ahora ahí la palabra adelantando es la palabra jalá, que significa ir adelante, avanzar, lanzarse, proyectar, ser versado en algo, emprender, proceder, levantarse, ir rápido. Dios lo que hace es tocarte para que puedas adelantar. Pero cuando Dios está con vos, yo no puedo hacer nada si Dios no viene conmigo. Necesitamos de Dios. Dice Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Yo no puedo manejarme en la vida si Dios no está conmigo. Dios es el único que puede bendecir mi vida. No te distraigas. No te disperses. Dios te ama. Y Dios ha preparado un plan maravilloso para ti, para que empieces a caminar en este 2014 con un plan, con un propósito, tomando decisiones sabias y diciéndole, Señor, yo quiero que tú manejes mi vida. Yo quiero que cada decisión en mi vida pueda ser guiada por ti para la gloria y la honra de su nombre. Pablo Bedrosian es un
escritor de canciones, dice esta canción: déjalo a Dios actuar dentro de ti. Ten fe, déjalo construir una vida mejor. Déjalo a Dios hacer un milagro en tu ser, déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor. Déjalo a Dios actuar dentro de ti. Yo te invito a que en esta mañana y en esta semana dejes a Dios actuar en tu vida. Diciéndole: Señor, no quiero mirar al otro. Quiero ser original. Dios te hizo original, no quiero ser una copia. No quiero mirar a los otros. Porque ¿cuál es el problema? Cuando vos caminás sin un plan, sin un proyecto de vida, Dios no puede hacer cosas en tu vida, entonces vives mirando al que tienes al lado. Y nunca cumples el propósito para tu vida. Por eso el Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios te ha creado, te ha formado, te ha puesto en un lugar para que glorifiques su nombre. Pero si le das las espaldas a Dios, Dios nunca te puede usar. Por eso en esta mañana tienes que decirle: Señor, yo quiero saber qué tienes para mi vida. Como esa familia que tenía 2 hijos. Y los 2 hijos fueron a estudiar medicina del pueblo a la ciudad. Cuando llegan a la ciudad, uno de los eran 2 amigos que fueron. Uno de los papás de los amigos dijo: no puedes estudiar más medicina, tenés que volver a casa. Pero papá, tenés que volver a casa, te necesito en mi carnicería. Entonces, llorando, ese muchacho que estaba en 4º año de medicina vuelve a su casa, llorando. Se pone el delantal de carnicero y empieza a cortar carne de animales muertos. Manchada su delantal con carne de animales muertos. Entonces él decía: algún día va a ser el día que yo me voy a destruir el corazón. Algún día. Pasaron los años, su compañero de cabaña se recibió de médico. Y un día entra a la carnicería, el médico vestido de blanco, entra a la carnicería. Se saludan, él vestido de animales muertos, el otro con delantal blanco, médico. Le corta la carne, lo atiende, lo saluda y se va. Y él escribe estas frases: el que yo soy saluda tristemente al que yo quisiera ser. El que yo soy un carnicero saluda tristemente al que yo quisiera ser un médico. Si vos no cumplís el plan y propósito que Dios tiene para tu vida, vas a saludar tristemente al que vos vas a querer ser. Tal vez Dios en esta hora te diga: vas a ser un siervo de Dios, pero te has distraído. ¿Has pensado que ir a los boliches es mejor? Que fumar porro es mejor. Que perder la vida trasnochando es mejor. Y un día saludarás tristemente al que quería ser un hombre de Dios con su Biblia en su mano, sirviendo al Señor. ¿Qué querés ser en esta mañana? ¿Querés que Dios te use? En David, Dios estaba con él. Pero no solo David era desvalorizado por todo, no solo era amado por Dios, sino con la B corta era valiente para quemar los ídolos. Miren, una de las características fundamentales de un siervo de Dios es valiente. El siervo de Dios es valiente, no es un cobarde, no es un ciclotímico, no sabe dónde va, un día está pensando una cosa, no, es valiente. Tiene las convicciones firmes, sabe dónde va, tiene una meta, tiene un objetivo. Eso Dios te da.
Ahora, ¿por qué era valiente para quemar los ídolos? Porque un día dice que Dios los llevó a Baal-Perasim. Y allí Dios, Baal-Perasim era un lugar geográfico. Y allí Dios le produjo la victoria para poder ganar allí a los enemigos, y ganaron los enemigos. Y tomaron los ídolos y los quemaron. Y destruyeron todos los ídolos. Ahora, querido joven, tal vez has venido al campamento de Monte 2014 con muchos ídolos en tu corazón. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es algo que ocupa el lugar de Dios. Y tal vez vos me digas, pero yo no tengo nada colgado en la mesa de luz. Pero un ídolo tal vez sea una persona de carne y huesos. Isaías, el hombre de Dios, tenía un ídolo, se llamaba Usías. Era un hombre de Dios. Era el mejor rey que hubo en la época. Usías era el capo más grande de todos los reyes. Tenía 2.600 jefes de familia. Tenía un ejército de 307.500 soldados. Había preparado, dice, unas máquinas inventadas por ingenieros para tirar piedras a altas distancias. Usías era un capo. ¿Sabe qué hacía Usías? Llegaba a lugares, invadía las ciudades y edificaba en tierras invadidas como Azot. Claro, Usías no podía mirarlo a Dios porque lo tenía Usías. Isaías no podía mirarlo a Dios porque lo tenía Usías. Pero en el capítulo 6 de Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus baldas llenaban el templo. ¿Cuál es el Usías de tu corazón que no te deja mirar a Dios? ¿Cuál es el ídolo que no te deja mirar a Dios? Dice el Salmo 115, los ídolos, Éxodo 20 dice que no te harás imagen delante de mí. Salmo 115 dice, los ídolos tienen ojos y no ven, boca y no hablan, manos y no palpan. Pero dice el Salmo 16:4, dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven dirigentes a otros dioses con minúscula. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué ocupa tu corazón? ¿Tu novia? ¿Tu novio? ¿Tu pecado? ¿Cuál es tu ídolo? Dice Juan en el capítulo, 1 Juan capítulo 5, verso 21, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. El ídolo no nos deja mirar al Señor. Y tal vez en esta mañana vos tenés un ídolo que gobierna tu vida, que llena todo tu horizonte de contemplación. Es un ídolo que no te deja mirar a Dios. Yo quiero decirte en esta hora que este es tu Baal-Perasim, Monte 2014. Que debes dejar tu ídolo. Ahora, tu ídolo no es mi ídolo. Tu ídolo no es mi ídolo. Cada uno tiene su ídolo. Y ese ídolo no nos deja mirar al Señor. Dice la Biblia en Levítico, yo soy Dios y no me gusta compartir mi gloria con nadie. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Dónde está el pecado? ¿En la luz? ¿Dónde está el pecado? ¿En las tinieblas? No. El pecado está en amar algo más que a Dios. ¿Vos amás a algo más que a Dios? Yo te invito a que en esta hora le digas, Señor, yo quiero quitarlo. Yo quiero quitarlo. En una conversación de dos jóvenes, dice, pero ¿por qué no venís a las reuniones? No, porque tengo que estar con mi novio. Y esta chica más espiritual le dijo, quiero decirte algo, tu novio está ocupando el lugar de Dios.
Vos amás más a tu novio que a Dios. La imagen de Dios es tu novio. ¿Sabe qué hace Dios con eso? Lo quita del camino. Porque si tu trabajo te es ocasión de caer y no le das el tiempo a Dios, ¿Dios qué hará? Quitarte el trabajo. Como esa familia que oró toda la iglesia un año porque una familia no podía tener hijos, y no podía tener hijos, y no podía tener hijos. Y un día Dios le da un hijo. Y la familia fulano de tal, ¿por qué no viene? No, porque llueve y el hijo le va a hacer frío. Y porque hace frío, no lo traen al hijo. Y empezaron a dejar de venir a las reuniones. Hasta que Dios enfermó a ese hijo. Y ahí volvieron. Y dijeron, Señor, ¿por qué? Porque su hijo se convirtió en un ídolo en el corazón. No hagas que Dios tenga que tocar lo que más te duele, porque estás ocupando a Dios. Miren, para ir terminando, él estaba interesado en la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué digo que él estaba interesado en la voluntad de Dios? Porque él entendía que si Dios no guiaba su vida, nunca podía cometer o tomar buenas decisiones. Entonces dice en el verso 22, y volvieron a venir y consultando David a Jehová, dice, ¿qué haremos con los filisteos? No subas, rodéalos. Dios lo que hace es darle una estrategia a David para vencer a los filisteos. Dios es un gran estratega. Y Dios te va a marcar el camino a seguir. Espera la voluntad de Dios. Vamos a estar hablando en esta semana de la voluntad de Dios. Vamos a estar hablando de lo que es la pareja, de lo que es el noviazgo, de lo que es con quién vas a atar tu vida. Pero yo solo quiero decirte que si vos no esperas en Dios, todas las decisiones que tomes en tu vida van a ser fracaso. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vos no podés manejarte solo en la vida. Necesitas al creador de la vida para que Dios te bendiga. Y cuando uno clama a Dios, Dios abre los portales del cielo y bendice. Mira, la voluntad de Dios es un plano no es un plano extendido, sino es un pergamino enrollado. La voluntad de Dios no es un plano extendido que cuando yo oro, Dios me abre el plano y me dice, mira, vos te vas a poner de novio a los 15 años, te vas a casar a los 20 años, vas a tener 3 hijos. No es así. A una sola persona Dios le hizo eso. Génesis 12, a Abraham, pero a nadie más. La voluntad de Dios es un pergamino enrollado, no es un plano extendido. Es un pergamino enrollado que a medida que yo oro, Él suelta el pergamino y me muestra el camino. Y vuelvo a orar y Dios suelta el pergamino y me muestra el camino. Y suelta el pergamino y me muestra el camino. Y el soltar el pergamino me habla de la soberanía de Dios. Por eso dice Isaías 45, 2 y 3, yo iré delante de ti, enderezaré lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré tesoros escondidos y secretos muy guardados. Para que sepas que yo soy Dios, que te amo, que te quiero. Querido joven, no desperdicies tu vida. Toma buenas decisiones. Y di como David, Señor, quiero consultarte a ti. Quiero quemar los ídolos en el Baal Perasim. Quiero que Monte 2014 sea el Baal Perasim, que yo pueda quemar el ídolo, ese vicio que tengo, esas caídas que tengo, de la bebida. Cuántas cosas que me han destruido en este año. Yo quiero en esta hora venir a ti
entregar mi vida a ti y vivir para ti. Termino. Era dócil para oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque dice que David lo hizo así. Lo hizo así. Era tan dócil a la voz de Dios que no quería hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Y mira lo que pasó. Dice que David adelantó, David engrandeció, David entendió, David consultó, David quemó, David obedeció. ¿Sabe por qué pasó esto? Porque Dios estaba con él. Volvió en la anterior. Porque Dios estaba con él. Yo te pregunto en esta hora, querido joven, ¿Dios está contigo? ¿Dios está contigo? ¿Dios está contigo? Tal vez Dios no está todavía contigo. Tal vez ayer cuando mi amigo, mi hermano, mi padre José predicaba, tal vez todavía no has decidido por Cristo. Yo quiero que en esta mañana tú le puedas decir: Señor, yo quiero que estés conmigo. Yo quiero que seas mi amigo, mi consejero, mi Dios fuerte, mi Padre eterno, mi príncipe de paz. Tal vez todavía no has tomado una decisión por vivir para Dios. Yo te invito a que en esta mañana lo hagas. Y le puedas decir: Señor, yo quiero que tú estés conmigo. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y si todavía no has recibido al Señor en tu corazón, yo te pido que en primer lugar confieses tu pecado y le digas: Señor, yo tengo mis ídolos, te confieso. Yo quiero que este lugar sea un Valperací. Te confieso mis pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos pecados. Te confieso mis pecados, Señor. Te entrego mis pecados. Te pido perdón por ellos. Te necesito, Dios. Quiero que tú estés conmigo. Confiesa tu pecado con nombre y apellido, con nombre y apellido. Total, nadie te escucha, solamente Dios. En segundo lugar, comprende que Dios te ama y que ha muerto en la cruz del Calvario por ti. Dile: Señor, tú has muerto en la cruz del Calvario por mí. Gracias. Has tomado mi lugar. Has tenido una muerte vicaria. Ese lugar era mío. Tercer lugar, clama que entre en tu corazón ahora. Dile: Señor, entra a morar en mi vida ahora. Yo quiero que tú estés conmigo. Yo quiero que estés conmigo, Señor. Entra a morar en mi vida ahora. Me arrepiento de mis pecados. Sálvame, Señor. Me quiero ir al cielo. Me quiero ir al cielo. Sálvame, Señor. Ora por unos segundos a Dios. Así como estás, sin levantar tu cabecita, yo voy a pedir que todos los que han orado así levanten sus manos. ¿Quién ha dicho: Señor, quiero que estés conmigo en esta mañana? Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más le ha dicho así en esta hora? Señor, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más le ha dicho: Señor, quiero que entres a morar en mi vida, quiero que me salves? ¿Dónde estás? Levántame tu mano para que yo te alcance a ver. Dios te bendiga. ¿Quién más? Miren, vamos a ponernos de pie. Quiero terminar con una oración.
No voy a hacer pasar adelante. Yo quiero que en esta hora le puedas decir lo que un día Agustín de Hipona dijo. Dice que Agustín de Hipona estaba dando su clase de teología y dice: voy a dividir los milagros de Dios, de Jesucristo, en milagros grandes y milagros pequeños. Entonces todos los alumnos estaban así, expectantes a ver que le diga, a ver cuál era el milagro. Voy a empezar con los pequeños. Bueno, el milagro pequeño de Jesús era que Él transformó el agua en vino en Juan capítulo 2. Y el otro milagro pequeño que Él dio a comer a más de 15,000 personas. Y el otro milagro pequeño que Él hizo, Agustín de Hipona, era que Él levantó a Lázaro de entre los muertos después de 3 días ya. Y todos los alumnos le quedaban mirando para decirle, pero ¿cuál es el milagro grande? Voy a terminar. Y otro milagro pequeño era que caminó por las aguas. Y el milagro grande, que Él me amó a mí y que me salvó a mí. Es el milagro más grande. Un hombre tan pecador como yo era el milagro más grande, que me salvará a mí. Que me salvará a mí. Tal vez en esta mañana vos puedas decir, Señor, a mí. Que yo tengo una vida destruida, perdida. A mí. Sí, Jesucristo fue a la cruz del Calvario por ti. Y murió por ti. Oramos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por sentir el poder tuyo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por salvarnos, por perdonarnos, por estar con nosotros. Perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor. Llénanos. Y queremos, Padre, que en esta mañana tú puedas bendecir nuestras vidas. Que podamos salir, jugar, estar en todos los juegos que este instituto maravilloso nos ha preparado. Pero que nada nos quite, oh Dios, de vivir cerca tuyo, de tomar decisiones en esta semana de gloria para tu nombre. Padre, gracias por permitirnos estar en este 2014 viviendo esta semana. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. Te lo pedimos y las gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Pueden sentarse.